¿Disfrazarnos en Halloween, pecado o diversión? Hola, es la tercera parte del especial de Halloween. Y llega uno de los temas y eventos quizá más controversiales de todo el mes de octubre, de toda la celebración de Halloween. El hecho de disfrazarnos quizás se remonta a más de 2000 años atrás, incluso mucho más. Recuerda que todo esto viene de la cultura celta, que ya lo hemos nombrado muchas veces, y del famoso Samaín. Esa cultura trataba en esta fecha especial, de esconderse, porque salían los espíritus, los demonios y eso, y de ahí empieza a crearse en las personas esa cultura del disfraz, de disfrazarse. En esa época era algo como grotesco, extraño, porque incluso se dice que se disfrazaban con pieles de animales que desollaban, con los cráneos, las partes de esos animales, con el fin de ahuyentar a los espíritus que se creían que en la noche del Halloween venían a llevarse a las personas. Pasado el tiempo, iremos viendo cómo fue migrando esa historia, pero piense usted, ¿se va a disfrazar este año? ¿Va a disfrazar a sus hijos? ¿En qué cultura creció usted? ¿Qué le dice su fe? ¿Es malo? ¿Es bueno? ¿Es pecado? ¿Se le metió el demonio? ¿Se le va a meter el demonio? Fíjese que nosotros crecimos en una cultura de los 80s y 90s en que nos decían que, por ejemplo, Dragon Ball Z era pecado, ¿se acuerda? Sí, señor. Que era del demonio. Incluso hasta pasquines de vanguardias que habían en esa época, porque no había en las redes sociales, hablaban de cómo ese ánimo, porque no es caricatura, cómo ese anime invocaba al demonio con el nombre de los personajes y todo eso, ¿no? Que Pokémon era satánico. Los pitufos. Los pitufos, los caballeros del zodiaco, que nos iban a dejar ciegos esas caricaturas, que el diablo se entraba cada vez que cantamos las canciones de esas series. Y mírenos acá, ni endemoniados ni ciegos. No. Y todavía seguimos viendo las caricaturas, que es lo peor. Sí, señor. Se niegan a morir las caricaturas de antes. Ahora usted mire las caricaturas de ahora. Lo que se ve ahora, que era peor. Ahora quieren ser ellos. Y nosotros crecíamos queriendo ser super saiyajines. ¿Qué será lo que ha cambiado? ¿Qué estará mal? ¿La cultura de antes o la cultura de ahora? Yo sé que usted que me está escuchando, que usted que nos está viendo, muchos crecieron en un hogar que quizá le prohibió disfrazarse, que lo humilló, que lo reprimió, donde eso era pecado, donde era satánico, donde era lo peor del mundo disfrazarse. Y quizá creció reprimido, o lo opuesto. Creciste en un hogar liberal donde ni Dios, ni religión, ni cristianismo, y haga lo que quiera, y usted se disfrazó de lo que se le ocurrió, y ya hoy en día es un adulto. O ni fu ni fa, como decimos acá. Pero ese tema de los disfraces siempre está ahí, siempre está presente. ¿Me disfrazo o no? ¿Disfrazo a los chinos o es pecado? ¿Qué dice la iglesia? Ya hemos hablado que la iglesia fue la que popularizó la fiesta pagana, ¿no? Sí, señor. Que le dio una forma al Samaín para legalizarla. ¿Y entonces los disfraces? ¿Será pecado o no? ¿Usted qué hacía en Halloween, por ejemplo? ¿Qué pasó con su infancia? ¿Con sus hijos luego? ¿Cómo fue su Halloween? ¿Y usted cómo fue la suya? Infancia muy normal, muy tranquila. Y una infancia con un poquito de escasez económica, donde el dinero no nos alcanzaba, o a mi madre no le alcanzaba el dinero para ir a una tienda a comprar esos disfraces. Pero nosotros en nuestra infancia, en nuestra niñez, nos rebuscábamos y buscábamos la forma de disfrazarnos, de pasar un buen momento, de tomar ese día como un momento de alegría, de salir y de compartir con amigos, de hacer lo que en nuestra inocencia mejor podíamos hacer en ese día, que era pedir caramelos, pedir dulces. Así es. Usted lo ha dicho, algo muy interesante. En la inocencia de niños,
en la infancia. ¿Qué pasa por la mente de un niño, de un chino, de un chueco de 5 años, de 8 años, que está viendo los Power Rangers, que está viendo a Goku, que está viendo los Transformers, los Avengers, que quiere disfrazarse de esa joda porque lo ve allá en la pantalla gigante y el papá le dice que se va a ir para el infierno y se disfraza de eso? Un niño inocente. ¿Ven? Al punto que quiero llegar. El niño ve esa fiesta como la fiesta del Día de los Niños, como el pedir dulces, como la inocencia, como el querer vestirse por un día como su personaje favorito. Y nosotros lo satanizamos. Y sé que ustedes nos van a satanizar por estar diciendo esto, porque todo es pecado en muchas culturas y en muchos ámbitos y séquitos del cristianismo. Es pecado, 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 pecado. Sí, señor. Padre, recuerdo una entrevista que le hicieron a un famoso influencer y la periodista le hizo una pregunta. Le dijo: ¿Goku es del demonio? ¿Goku es malo? Ya sé de quién habla, pero no lo vamos a nombrar para que no nos bloqueen por derechos de autor. Ya sé de quién habla. Sí, señor. Y él dio una respuesta con otra pregunta. Y él dijo claramente: ¿a cuántos niños ha violado Goku? ¿Será que el demonio habita más en la conciencia del hombre que ni siquiera en un acto de salir, disfrazarnos, de compartir un día, de hacer algo diferente, y no en algo que nos están poniendo como un paradigma, que nos están colocando como una imposición? ¿Dónde estará el pecado? ¿Goku, demonio? ¿Cuántos sacerdotes pedófilos disfrazados con estas ropas, porque no hay otra palabra, si han hecho lo que preguntó ese influencer con tantos niños? Y son cientos y cientos de casos que no se pueden ocultar. Y líderes espirituales de todas las ramas religiosas, Padre. Y de cualquier religión. No es que estemos atacando nomás al catolicismo. No, no es ningún ataque. Estamos hablando de cómo satanizamos unas cosas, de cómo defendemos otras, de cómo normalizamos otras. Y llega el tema de los disfraces. Y entonces miramos eso. ¿Qué pasa en ese niño? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es lo malo del Halloween? ¿Sí disfraza el chino o no disfraza el chino? Porque usted tiene que estar esperando que yo diga: el padre dijo que se disfracen o no. El padre dijo: apedreen la mujer o no la apedreen. O sea, parafraseando a Jesús. Jesús manda a pagar el diezmo al César o no a pagarle el diezmo al César. Usted está esperando eso. El padre diga: sí, disfrácelo para joder al padre. O no lo disfrace porque es un padre retrógrada. Cualquiera de las respuestas no le va a gustar. Yo sé que no le va a gustar a todo el mundo. Piense, sí hay cosas malas en Halloween. Claro que sí. Sí existe el satanismo. Claro que sí. Y hablábamos el año anterior de eso, de qué era el satanismo, su origen y demás. No lo vamos a tomar en este momento. Y claro que sí. Sí pasan cosas malas. Sí hay gente que hace actos malos. Sí, aparentemente se han robado niños para sacrificarlos, los gatos, los animales. Todo lo que pasa en el ideario popular, aparentemente sí. Y claro que sí, también los satánicos se roban las cosas sagradas, profanan, hacen las misas negras en Halloween, claro que sí. Pero es culpa de ellos y entonces el niño debe crecer reprimido, amargado, en su casa. Yo también me disfracé de lo que se me dio la gana. Afortunadamente, dentro de todo mi núcleo familiar, funcional o disfuncional, hasta de Caballero del Zodíaco me disfracé, hasta de Power Ranger, y aquí estoy, y creo que no estoy endemoniado. No, Padre, ya se le han hecho varios exorcismos y no. Entonces eso, el disfraz de Halloween, ¿sí o no? ¿Cuál será la historia de los disfraces? Conozcamos un poquito de esa historia de los disfraces. Cuando la primera ola de inmigrantes irlandeses y escoceses comenzó a llegar a lo que ahora es Estados Unidos, en el siglo XVIII, las supersticiones, tradiciones y los trajes migraron con ellos. Una vez que Halloween entró en la cultura estadounidense, su popularidad se extendió rápidamente. La gente en las zonas rurales de Estados Unidos abrazó sus raíces paganas y la idea de que fuera una ocasión oscura centrada en la muerte. Llevaban atuendos aterradores que se hacían en casa con lo que tuvieran a mano: sábanas, maquillaje, máscaras improvisadas.
el anonimato era una gran parte del vestuario. La década de 1920 y 1930 vieron el surgimiento de disfraces influenciados por la cultura pop, junto con las primeras grandes empresas de fabricación de disfraces. Y así nacieron personajes de ficción como Popeye, Anita la huerfanita y Mickey Mouse, continuando la tradición de viejas prácticas como el Shaolin y la momia. Las bromas de Halloween se convirtieron en un fenómeno común en América del Norte. A veces llegaron hasta el punto de generar vandalismo y disturbios, que era lo que usted me comentaba hace un rato, de cómo la gente en esa época, en esos inicios de esa llegada, de esa cultura a Estados Unidos, cómo nace el tema del vandalismo, ¿no? Señor, cómo se aprovechaban detrás del disfraz para causar daño. Y empezaban temas y elementos como el Ku Klux Klan, ¿no? Para legalizar esa persecución o ese maltrato a los afrodescendientes. En un esfuerzo por desalentar los daños criminales, los funcionarios intentaron cambiar la festividad y vestirse para ella como una actividad para los niños más pequeños. Después de la Segunda Guerra Mundial, a medida que la televisión llegó a la cultura pop, los hogares familiares se disfrazaron de los superhéroes, personajes de cómic y figuras de entretenimiento. Y en términos generales, los años 60 marcaron una forma de vestirnos para Halloween. Los disfraces se convirtieron en una forma más ligera de interpretar una versión más ligera y especial de uno mismo. Mostrarle al mundo que eras la Mujer Maravilla, Luke Skywalker o lo que sea. Pero todavía había un lugar para los outfits de miedo. Y así en la década de los 80 surge desde John Carpenter todos los elementos a propósito de Viernes 13, Freddy Krueger, Jason y esos atuendos extravagantes que contribuyeron así a realizar grandes y grandes desfiles. La historia nos ha venido mostrando cómo a través del surgir y el paso del tiempo han venido modificando los disfraces, cómo han venido cambiando, inclusive transformando también nuestra inocencia. Empezamos con Mickey Mouse, empezamos con disfraces de seres animados que traían felicidad, luego pasamos a la música, al terror. Hoy en día, ¿cuál es la tendencia? ¿Qué encontramos en las redes sociales? ¿Qué es lo que nos inspira para disfrazarnos? ¿Cuál es la película que está ahorita de moda? ¿De qué quieres disfrazar este año a tus hijos? Piénsalo bien. El disfraz no es el problema es con lo que tú lo quieras disfrazar. Y entonces, usted decide, ¿se disfraza o no se disfraza? Pero ¿cuánta gente se disfraza todo el año? De buen padre de familia, de buen sacerdote, de buen político, de buen empresario, y en la casa son un monstruo, y en la casa es el terror, donde los hijos desean que ese monstruo no llegue a casa, pero que allá en la sociedad es el padre perfecto, es el empresario perfecto. ¿Para quién es el pecado? ¿Quién tiene el pecado más grave? Yo te digo hoy, a título personal, disfrácese, disfrace a sus hijos, disfrútelo con el sentido de la inocencia, incluso desde el catolicismo, y si viene extendiendo desde Estados Unidos, la celebración del Holy Wings, y disfrazar a nuestros hijos de elementos y de santos representativos del mundo católico. Entonces, disfrácese, sí, pero pues no haga alusión a la muerte, no haga alusión al satanismo, no vaya a disfrazar a su chino de 2 y 3 años pues del demonio, de zombie, de bruja. Disfrázalo de algo tierno, de un animalito, de un perrito, de la caricatura que a usted le guste. Hágalo si a usted le nace, hágalo si a usted le gusta. Hágalo o no lo haga, lo van a juzgar, lo van a criticar,
Y de verdad hace peor el que se disfraza todo el año vendiendo y aparentando lo que no es. Diría Jesús, esos lobos vestidos de oveja, esos son los peores. Tú decides. Y así cerraremos con el último especial de Halloween. Porque hasta la maldad se disfraza de cosas buenas. Hasta la maldad incluso llega a disfrazarse de santería. la santería. Nos vemos en el próximo especial.